Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén todos de maravilla, listos para un nuevo vídeo cargado de chisme, análisis y, por supuesto, mucho drama turco porque, bueno, ¿quién no ama un buen drama turco? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y, por supuesto, miles de comentarios en las redes sociales. Y es que, amigos míos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla, la pareja que, según muchos, era la viva imagen del amor verdadero, y que, al parecer, no lo era tanto. O al menos, no duró tanto como esperábamos. Pero, ojo. No vamos a limitarnos a decir, se equivocaron. No, no, no. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a analizar, a desmenuzar, a investigar, vamos a revelar la verdad. O al menos, lo más cercano a la verdad que podemos encontrar. Así que preparen sus palomitas, preparen sus mentes y sus oídos, porque hoy vamos a descubrir qué pasó realmente entre Hande y Kerem. ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Vamos a explorar todas las teorías y, por supuesto, a analizar la información que ha salido a la luz. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones, porque aquí, en este canal, siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Así que, ya saben, suscríbanse, comenten, compartan, hagamos crecer esta comunidad. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos, con una belleza innegable y un talento indiscutible, se conocieron en el set de la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air para nosotros, los de habla hispana. ¿Y qué pasó? Pues lo que todos esperábamos, el flechazo. La química entre ellos era palpable, innegable, evidente. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo irradiaba amor, complicidad, pasión. Los fans, por supuesto, se enamoraron de la pareja. Empezaron a shippearlos, a soñar con ellos, a crear edits y fanfics. Y lo más importante, empezaron a especular sobre si esa química trascendía la pantalla. Y efectivamente trascendió. A los pocos meses de empezar la serie, comenzaron los rumores de romance. Fotos filtradas, citas en lugares públicos, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban, efectivamente, saliendo. Y para alegría de todos, la confirmación llegó en abril de 2021, cuando fueron fotografiados besándose en las Maldivas. La confirmación oficial. Hande y Kerem eran pareja. A partir de ese momento el mundo se volcó en ellos. Cada foto, cada declaración, cada aparición pública era noticia. Los fans estaban eufóricos. Parecía que el amor de la ficción se había convertido en realidad. Y como suele suceder en estos casos, todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. La relación, que parecía idílica, comenzó a mostrar signos de desgaste. Rumores de discusiones, de celos, de problemas de agenda. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Y para sorpresa de muchos, en enero de 2022, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. ¡Bum! El mundo se cayó. Los fans devastados. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Empezaron las teorías, las especulaciones, las acusaciones. Y aquí es donde entra la parte interesante de nuestro vídeo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada, que parecía tan perfecta, decidió romper? La primera teoría, y quizás la más común, es la de las agendas incompatibles. Ambos, Hande y Kerem, son actores muy demandados. Trabajan en proyectos constantes, viajan mucho, tienen una vida muy agitada. Es posible que con el tiempo, la distancia y la falta de tiempo juntos fueran minando la relación. Es una explicación lógica, pero ¿es la única? Otra teoría, que ha circulado con fuerza en las redes sociales, es la de los celos. Se dice que Kerem era muy posesivo, y que los continuos viajes y el trabajo de Hande con otros actores generaban tensiones. Esta teoría, aunque no está confirmada, tiene sentido,
ya que es común que los celos sean un factor determinante en la ruptura de muchas relaciones. También se ha hablado de infidelidad. Algunos medios turcos sugirieron que Kerem podría haber tenido un affair con otra persona. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada, y no hay pruebas concretas que la respalden. Es importante ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que pueden ser falsos o exagerados. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de la publicidad. Algunos creen que la relación entre Hande y Kerem fue en parte una estrategia de marketing para promocionar la serie Love is in the Air. Según esta teoría, la pareja fingió su romance para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, esta teoría, aunque tiene sus detractores, también tiene defensores. Pero, ¿qué dice la prensa turca sobre todo esto? Pues la prensa turca ha sido implacable. Han salido a la luz entrevistas, declaraciones de amigos, incluso supuestas conversaciones filtradas. Y aunque la información es fragmentada y a menudo contradictoria, hay algunas cosas que parecen estar claras. Por un lado, parece que la relación entre Hande y Kerem sí fue real. Hubo amor, hubo pasión, hubo sentimientos. Pero por otro lado, también parece que la presión mediática, las agendas incompatibles y posiblemente los celos jugaron un papel importante en la ruptura. Un detalle importante es que después de la ruptura, Hande Erçel comenzó a salir con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido. Esto generó aún más especulaciones. ¿Fue Hakan el motivo de la ruptura? ¿Estaba Hande con Kerem solo por interés? Estas preguntas, por supuesto, no tienen una respuesta fácil. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? Tras la ruptura, el actor se ha mostrado más reservado, más discreto. No ha hecho declaraciones explosivas, ni ha hablado mal de Hande. Ha mantenido un perfil bajo, centrándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad completa sobre lo que pasó entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio. No podemos saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, sopesar las teorías y sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, seguir soñando con el reencuentro de esta pareja, aunque sabemos que es muy improbable. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son complicadas. Requieren trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucho respeto. Y a veces, por mucho que se quiera, las cosas no funcionan. Y eso, amigos míos, no significa que sea un fracaso. También creo que es importante ser cautelosos con las redes sociales y con la información que consumimos. Muchas veces, la realidad es muy diferente de lo que se muestra en las pantallas. Y por supuesto, debemos respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. En resumen, amigos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de pasión, pero también de decepción y de ruptura. Una historia que nos ha enseñado, una vez más, que el amor no siempre es para siempre. Y aunque nos duele, es algo que debemos aceptar. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan y lo que sienten. Así que por favor, déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría saberlo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Y recuerden, siempre estamos aquí para hablar de más drama turco. Hasta la próxima. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.